Primero, es la más joven en llegar, como ya había dicho, a ese cargo en la historia de México. Segundo, es la segunda mujer, y son dos mujeres las que han sido secretarias de manera inédita, secretaria de Gobernación, y esto se da en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La primera mujer en ocupar ese cargo fue la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, también senadora de la República, quien asumió apenas empezando la administración, que fue cuando Luisa María Alcalde también asumió la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ella tenía 31 años cuando asumió este cargo, hoy tiene 35 años de edad Luisa María Alcalde, Álvaro. Sí, y ella misma, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer pues la respuesta a este nombramiento. Publicó: agradezco profundamente la confianza del presidente López Obrador al nombrarme secretaria de Gobernación. Será sin duda el honor de mi vida acompañarlo desde esta nueva responsabilidad en esta última etapa fundamental para la consolidación de la transformación. Es efectivamente una funcionaria muy joven. A los 31 años asumió una secretaría de despacho, que por cierto falta el nombramiento del titular o de la titular de la Secretaría del Trabajo, pero con eso estaría ya completo, Alejandro, el gabinete. Pero no hay que olvidar que el propio presidente López Obrador la semana pasada informó que serán 8 los miembros de su gabinete legal y ampliado que causarán baja. Porque tienen aspiraciones electorales. Lo habíamos platicado tú y yo la semana antepasada, cuáles eran los gabinetes. Se confirmaron, haciendo un paréntesis a lo que le estamos a usted informando, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard. Adán Augusto, nada más ahí son 3 del gabinete legal. 2, ¿no? Adán Augusto Adán y Augusto, Ebrard. pues correcto, sí. 2. No sé. Un tercero no me No, se suspendió el caso de Rosa Isela Rodríguez. Ella nos había dicho a nosotros, usted le recordará, que ella quería participar en la interna para la Ciudad de México. Luego yo creo que midió sus posibilidades y habrá hablado con el presidente, no sé, y dijo: mejor me bajo, me mantengo, yo quiero terminar con el presidente López Obrador o hasta donde él decida, ¿no? Y también le informábamos a usted que otros posibles prospectos, de hecho el propio presidente habló del propio Ricardo Sheffield. Él pertenece al gabinete ampliado como Procurador Federal del Consumidor, y ahí serían 3. Sin duda la secretaria de Energía Rocío Nale para Veracruz serían 4. Zoé Robledo para Chiapas serían 5. Sería también la directora de pronósticos deportivos y de la Lotería Nacional, Margarita, va para Morelos, serían... ¿Sí ya? Sí, también también para buscar pues la candidatura de Morena al estado de Morelos. Está previsto que pues se separará del cargo de directora de la Lotería Nacional y de pronósticos deportivos, pues es ella que Sarabia. Margarita González Sarabia. Margarita González Sarabia, perdón por el olvido transitorio e involuntario. Pero ahí serían... que es del gabinete ampliado. Es del gabinete ampliado. Habíamos hablado nosotros también de la secretaria del Bienestar, que era Ariadna posible, Montiel, que posiblemente pudiera solicitar licencia para buscar la jefatura de gobierno. Correcto. O una senaduría, Alejandro. O puede ser una senaduría. También es una mujer joven. Joven, sí, Ariadna por supuesto. Montiel. Y a nivel de secretaria de Estado. Correcto. Y no perder de vista a Luisa Albores, María Luisa Albores, secretaria del Medio Ambiente, que si se define que en Puebla sea mujer la candidata de Morena, pudiera ir al estado de Puebla, Alejandro. Fíjate. Esa es otra. Pero bueno, cierro el paréntesis de estos nombramientos, que hoy en el caso de
de Luisa María Calderón, pues rubrica en el caso de la Secretaría de Gobernación. ¿Fue sorpresiva la designación, fue Alejandro? Sorpresiva. Mira, Álvaro, el nombramiento de ella en la Secretaría del Trabajo también fue sorpresivo, porque ella, Luisa María Alcalde, hay que recordar, estaba muy jovencita, 31 años, y es una secretaría que tiene una relación directa con puro viejo largotón, Sí. ¿no? Los rudos para negociar, porque por un lado están los sindicatos, los líderes de los sindicatos, priistas, la mayoría de los sindicatos, y no le fue mal en esas negociaciones. Ya los tenía la segunda negociación de salarios y en momentos. Ahora, por un lado están los líderes de los sindicatos, pero por el otro lado también están los patrones. Los patrones, que No, son hombre. todavía más duros. Los Larrea más todavía tiene pendientes cosas con mineros y Larrea, ¿eh? Sí, correcto, pero es casi el Estado el que tiene pendientes con la REA, Álvaro. Es que son problemas que se dan de Estado con un empresario que está acostumbrado a hacer lo que se le pega la gana, como Germán Larrea. Pero aún estando en la Secretaría de Gobernación, ella tiene un desempeño discreto porque no es alguien que aparece todos los días en la mañanera o cada semana o cada mes. Incluso pasan meses en que ella no tiene ni una referencia, pero pues convive con tiburones. Es en un mar de tiburones. La metieron a un mar de tiburones a los 31 años de edad. La Secretaría de Gobernación tiene también esa característica, Álvaro, que es un mar de tiburones. O sea, en la Secretaría de Gobernación, pues es la que negocia o mantiene el clima político, social, lo está midiendo, lo está observando, está en relación directa con todos los actores políticos, está en conversación directa con todos los actores sociales. Es decir, es una secretaría. A mí me gusta mucho el término, como se usa en algunos países, de que es un ministerio del interior, que es adentro de las política interna de las fronteras. Es complicado. Es una secretaría que tiene relación con, también es un mar de tiburones. Yo creo que le va a ir bien. Yo no veo por qué le vaya a ir mal. Sobre todo porque tiene la confianza del presidente. Para empezar, es un puesto donde necesita el presidente tener una relación directa, personalísima, y decir esto, porque hay muchas cosas que deben pasar por el presidente, Álvaro. Sin duda. Ahora, efectivamente, en una secretaría tan compleja como es la Secretaría del Trabajo, tan llena de intereses confrontados, porque en el caso de la Secretaría del Trabajo, ahí literalmente es una lucha, una confrontación permanente de intereses. Nada menos que dos: el capital y el trabajo. Y con, por supuesto, también la conciliación, la negociación. Y como el presidente López Obrador lo puntualizaba por la mañana, bueno, hubo negociaciones que derivaron en los aumentos salariales inéditos en las más recientes décadas. Es la Secretaría del Trabajo la que negocia los aumentos a los salarios, nada menos. Y salvo en una ocasión, las cuatro negociaciones que ha habido para aumentar el salario mínimo han resultado aprobados por unanimidad. Ella es hija de un sindicalista, de un abogado laboral, con un abogado que también pues tiene que ver con la propia actividad jurídica de su hija, Arturo Alcalde Justiniani. Es un abogado que ha defendido a sindicatos durante décadas, y su mamá también. Su mamá fundó el Frente Auténtico del Trabajo, el FAT, una organización sindical muy identificada con católicos de comunidades eclesiales de base, con la iglesia de izquierda, muy venida menos, por cierto,
por supuesto, fue combatida ferozmente por el Papa Juan Pablo II, pero de Berta Luján Uranga, fundadora del FAT, y Arturo Alcalde Justiniani, pues han formado a Luisa María Alcalde, y pues también en la Secretaría del Trabajo, Alejandro, es muy importante la paz laboral, es decir, evitar que haya huelgas. La única huelga larguísima que hay en este país es la de Notimex. Tan nefasta ha resultado esta huelga que está por desaparecer la agencia de noticias del Estado mexicano. Sí, sí. Entonces, Luisa María Alcalde arbitró entre las partes en conflicto, entre el sindicato y la dirección encabezada por San Juana Martínez, y finalmente no se resolvió absolutamente nada. La agencia de noticias del Estado mexicano, que hubiera resultado muy importante en este gobierno, entró en huelga y se pudrió. Y hay quienes culpan a Luisa María Alcalde de no haber tenido la capacidad, pero en realidad las partes no quisieron resolver el asunto. Pero, hablando de huelgas, es la única huelga que en la gestión de Luisa María Alcalde ha durado tanto tiempo. Sí. Por lo demás, lo que ha ocurrido es que hay, digamos, conflictos laborales que se van resolviendo en buena medida también por la nueva ley laboral. Correcto. Que permite que los sindicatos puedan elegir a sus dirigentes con voto universal, libre y secreto. Le toca a Luisa María Alcalde, Álvaro, aplicar justamente estas nuevas políticas compartidas, hay que decirlo, con Estados Unidos y con Canadá, que presionan para que exista democracia sindical. A ella le toca, ustedes recordarán, muy al principio de la administración del gobierno del presidente López Obrador, muy al principio hubo elecciones en algunos sindicatos. A mí me hubiera encantado que no hubiera quedado el que quedó en el sindicato de Petróleos Mexicanos, pero bueno, es un sindicato. Al final fueron los trabajadores los que decidieron tener a ese personaje vinculado con la corrupción. Ese es su tema, pues bueno. Pero el mecanismo ahí está. Ese mismo mecanismo, Álvaro, que ha permitido que, por ejemplo, una mujer haya llegado por primera vez a encabezar, una mujer a encabezar un sindicato. Aquí la entrevistamos, recordarás, el sindicato General Motors en Silao, Guanajuato. En Silao. Llega una mujer, llega por un sindicato independiente, le ponen una patada, lo voy a decir, CTM, pues voy a decir completa la frase porque voy a sentir mucha satisfacción de decirla. Le ponen una patada en el trasero a ese sindicato podrido de la CTM. Quería decirlo tal cual la frase, y se impone un sindicato independiente a ese otro aparato corrupto que ha servido para mantener los salarios de los obreros, ha servido al neoliberalismo, le sirvió 40 años al neoliberalismo, casi 40 años al neoliberalismo, para mantener aplastados a los trabajadores. Bueno, ese sindicato que les gana, sí, va a tener muchas batallas, pues bueno, son mañosos y son corruptos y son canijos los de la CTM, obviamente va a tener dificultades ese sindicato, pero como ese hay varios y se resuelven varios conflictos, también en Matamoros se resuelve otro conflicto similar, hay otros en distintas partes del país, y ella participa en ese momento. Te diría, Álvaro, por el perfil de la madre, su madre pues es una mujer muy relacionada con temas laborales también, es alguien directamente relacionada con Andrés Manuel López Obrador. Por el padre había en Luisa María Alcalde una vocación por ese lado, había una beta pues ahí interesante que ella exploró, que fue la relación entre el trabajo, el obrero y los patrones,
que bueno, ahí a lo mejor le sirvió su antecedente familiar. Luisa, diría yo, es posiblemente, quizá con Claudia Sheinbaum, Álvaro, quizá sea la más obradorista que están en este momento encumbrados dentro del movimiento de izquierda. Puede ser, porque Luisa María Alcalde tenía 13 años de edad. Fíjate. Cuando su mamá... 13 años. 13 cuando años. Entra a gobierno cuando entra como contralora del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Entonces se llamaba Distrito Federal. Luisa María Calderón nació Luisa María Alcalde. Alcalde. Se me va a hacer chicharrón la boca por haber haber dicho momento. Luisa María Calderón, veces que lo dice así. la hermana de Felipe Calderón. No. Ofrezco una disculpa a Luisa María Alcalde. Ofrezco una disculpa. Y a mí también. Pues, y a la audiencia y a mí, pues, por haber pronunciado, sí, por haber involuntariamente cambiado un apellido. Luisa María Alcalde. Ella nació, fíjate, en el 87. Tenía 13 años de edad cuando su mamá entró como contralora al gobierno del presidente López Obrador. Berta Luján Uranga fue secretaria fue contralora del gobierno del presidente López Obrador, fundadora de Morena. De hecho, por 7 años fue presidenta del Consejo Nacional de Morena. Entonces, claro que Luisa María Alcalde, por ejemplo, nunca fue militante del PRD. Ella, de hecho, fue diputada federal todavía cuando no existía Morena, pero cuando ya no estaba Andrés Manuel López Obrador en el gobierno. Hubo un acuerdo con el Partido Movimiento Ciudadano y Luisa María Alcalde fue diputada federal por este partido. Y usted lo recordará, a lo mejor la recuerdas, Alejandro, como cuando Morena aparece, su imagen, la imagen de Luisa María Alcalde, aparece en los spots, en los primeros spots de Morena. Así es. Ella sube a autobús de Morena y por supuesto que hay imágenes como esta, pues que son las primeras de Morena como partido político. Sí, sí. O sea, el sello el sello de Luisa María Alcalde es Morena. Sí, sí, sí. Y más, Álvaro, es incluso López Obradorismo. Porque Morena ya es en este momento, no entonces, pero ya es en este momento un movimiento conformado, pues sí, de muchos que se han venido incorporando, de distintos partidos, No, ella es cepa, obradorista, cepa. Sí. Este cantante que estamos viendo ahí no es Memo Ochoa, el portero de la selección mexicana, aunque traiga el cabello chino. No, es el compositor de la canción de Morena. Y este es un compositor veracruzano. ¿Cómo se llama este hombre? Que compuso la canción de Morena, muy guapachosa. No la ponemos por razones de que nos puedan multar, sancionar en YouTube, pero usted recordará efectivamente este spot de Morena, pegajosísimo con la canción, Alejandro. Sí, era muy pegajoso, efectivamente, sí. Byron Barranco se llama el compositor de la canción de Morena. Estamos hablando del 2015, Alejandro. Sí, está naciendo Morena. Cuando nace Morena. Así es, 2015 tiene Luisa en ese spot, pues 27, 26 años, Álvaro. Sí. 2015,
Sí, 27 Sí, años. sí. 27 años tiene, es jovencita. Asume la Secretaría del Trabajo cuando tenía los 31. correcto. Sí, y ahora, a los 36 años de edad, se convierte en secretaria de Gobernación. Y hay, por supuesto, quien está diciendo, ¿cómo es posible que una jovencita que ni abogada es? No, sí es abogada, tiene maestría, ocupe el despacho que ocuparon grandes. ¿Quién? ¿Grandes como quién? ¿Como Como Luis quién? Echeverría, como Gustavo Díaz Ordaz, como Juan Camilo Murillo, Sí, sí. como Santiago Krill, hombre. Santiago Krill. O sea, ¿quién puede querer que Santiago Krill en vez de Navarrete Prida. Navarrete Prida? No, hombre. Bueno. O sea, pero es parte, a mi juicio, de esa emotividad, más bien de ese coraje Y prejuicio y misoginia. Es mujer, es joven. ¿Es guapa? Es guapa, es candidata perfecta a odiarla. Sí, Claro, sí. Imagínate, antes de... es candidata perfecta a odiarla. Para odiarla. O sea, por supuesto. O sea, Alejandro Poiré. Alejandro Poiré, ¿qué? La mediocridad. La mediocridad. La grisura. O bien los mañosos, los tipo Fernando Gómez Montt, Álvaro. O Francisco Ramírez Acuña. O los llenos de prejuicios y de ultraderechas como Carlos Abascal. Sí. O sea, ese es Francisco de la Bastida, Álvaro. Diodoro Carrasco estuvo ahí. Emilio Chuaifet. O sea, estamos hablando... Mira, o el resumen de todos ellos. Fernando Gutiérrez Barrios. O sea, un torturador. Pues sí. Un torturador. Un O sea, asesino. un asesino. Una secretaría que fue la Secretaría de la Tortura en México. Eso fue, Álvaro. Pues sí. Una Y tortura, una secretaría de persecución política. Una secretaría de tortura, asesina. Porque no se puede llamar de otra manera a la trama para matar a jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, una trama en la que intervino directísimamente el secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría. Y no se puede entender de otra manera la matanza del jueves de Corpus, que acaba de pasar, del 10 de junio de 1971, sin la acción de la Secretaría de Gobernación. Y tampoco se puede pasar por alto cómo desde la Secretaría de Gobernación, desde la Dirección Federal de Seguridad, se persiguió, se torturó, se asesinó, se desapareció a cientos y cientos de mexicanos. No es solamente el ejército, en la parte que le correspondió de la Guerra Sucia en la década de los 60, 70 y el 80. Fue la Secretaría de Gobernación, todavía con Luis Echeverría, todavía con José López Portillo, y parte con Miguel de la Madrid. Hoy el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, participó en hechos deleznables. Fue en esa secretaría con Bartlett cuando se asesinó al periodista Manuel Buendía, por ejemplo. Entonces, eso de que, ¿cómo una mujer de joven, 36 años, y joven, guapa, preparada, No, hombre. eficaz, llega a la Secretaría de Gobernación? Es un escándalo. Saquemos de la... Bueno, no. Sí, Llamemos saquemos a Poiré. No, llamemos a Osorio Chong. Llamemos a Osorio Chong. O sea, imagínate. Es que, por supuesto, pues es la candidata ideal para odiarla. O sea, cualquiera dirá, pues, ¿cómo? No puede ser, no es posible. Alguien joven, guapa, inteligente, eficaz, etcétera. Y no quiero ser sexista y le quito lo de guapa, si quieren ustedes.
pero así lo razonan. No, pero también hay que decirlo así. O sea, también importa mucho el que haya mujeres u hombres que sean bien parecidos, pero sobre todo mujeres, porque ese elemento sexista también está presente en si odian. Claro. Entonces, por supuesto, a mí pues me sí, odian por guapo, por ejemplo, mucho. estoy de acuerdo. Pero sí, yo creo, además de lo que ya hemos mencionado, ese relevo generacional del que ha hablado el presidente López Obrador. Todavía hay políticos vetustos, añosos y mañosos en el actual gobierno. Eso también hay que decirlo. Hay políticos ya maduros que tienen trayectorias pues diversas, pues. Pero es muy importante que se genere ese cambio generacional, que haya jóvenes que participen en responsabilidades públicas, obviamente exigiéndoles que sean eficaces. Claro. Mira, pienso, por ejemplo, hace rato mencionaba a una secretaria, a Ariadna Montiel. Pues ella es joven, tiene nada menos que a su cargo la Secretaría del Bienestar, que es pues uno de los pilares de este gobierno. Pienso también en la SEDATU, con alguien que es joven también, un arquitecto joven, Meyer, y otros que están, y eso siempre es importante puntualizarlo, que haya cambio generacional, Alejandro. Totalmente. Bueno, Álvaro, eso por el lado de la conferencia de prensa del presidente, donde anuncia esto, saca de repente sorprende a todo mundo, pero ¿te parece que veamos un video que les preparamos sobre Luisa María Alcalde? Quizá valga la pena verlo, dejarlo. Ah, chinga. ¿Qué, Luis? Tenemos video. ¿Se nos atoró? No. Porque bueno, yo creo que lo están trabajando. Bueno, pero sí, lo que sí tenemos, y está del otro momento que se dio también en el país el día de hoy, no solamente el nombramiento muy importante de la nueva secretaria de Gobernación, sino el arranque formal ya de los recorridos que harán los precandidatos presidenciales, que les llaman los que quieren el puesto de no sé qué de la transformación. Los precandidatos presidenciales iniciaron el día de hoy. Tenemos el de Luisa Alcalde. Vamos a ver el de Luisa, porque yo creo que vale la pena. Luisa María Alcalde Luján se convertirá en la próxima secretaria de Gobernación, después de que su anterior titular, Adán Augusto López, dimitiera para buscar la candidatura presidencial por parte de Morena. Nombrar, de acuerdo a mis facultades, como secretaria de Gobernación a Luisa María Alcalde, Luisa María Alcalde, actual secretaria de Trabajo. Ella va a ser la secretaria de Gobernación en sustitución de Adán López Hernández. La actual secretaria del Trabajo y Previsión Social entró al Gabinete Federal en el 2018, una vez que López Obrador asumió la presidencia, con tan solo 31 años. Actualmente tiene 36 y una larga trayectoria de formación en izquierda. Luisa María Alcalde Luján es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó con mención honorífica y tiene estudios de maestría en Derecho con especialización en políticas públicas por la Universidad de Berkeley, California. Su madre, Berta Luján, ya había trabajado igualmente con el tabasqueño, pues se desempeñó como titular de la Contraloría del Gobierno del Distrito Federal, mientras López Obrador ocupaba la jefatura de la capital del país,
y actualmente es presidenta del Consejo Nacional de Morena. Sus primeras incursiones en la vida política se dieron cuando en 2005, 2 años antes de iniciar la licenciatura en el movimiento contra el desafuero de López Obrador, cuando él fungía como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. 6 años después, acompañó al tabasqueño en la fundación del Movimiento de Regeneración Nacional, o Morena, al ser de sus primeras afiliadas. Fue en ese periodo cuando se convirtió en una de las principales imágenes del movimiento al ser protagonista de un spot publicitario, con el que se ganó el apodo La Morena entre sus compañeros. Entre 2012 y 2015 fue diputada federal plurinominal de Movimiento Ciudadano en la 62 legislatura, aunque posteriormente se mudó a Morena y formó parte de las comisiones de Radio y Televisión y Trabajo y Previsión Social,